Bien, regresamos con Luis Felipe Arizmendi, presidente de GPI Valores, con quien vamos a hablar sobre la semana bursátil. Luis Felipe, muy buenas noches. ¿Cómo Gracias estás? por estar con nosotros de nuevo en el programa. Bien, muy bien. Con algunas novedades. El día de hoy en particular hubo un poco de nerviosismo en todos los mercados y hay algunos valores en particular o algunos precios que habría que mencionar, ¿no? Por ejemplo, el oro. El oro ha tenido una semana bastante mala, con una caída de casi 100 dólares en lo que va de esta semana y los últimos días de la anterior. El oro cerró aproximadamente en 1.564 dólares el día de hoy y muchas personas dicen, bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué está pasando esto con el oro? La explicación es un poquito compleja, pero vale la pena decirla. El oro es típicamente un activo de refugio que se compra mucho cuando hay inestabilidad, ya sea política o social, o cuando las tasas de interés están muy abajo, muy bajas, y hay un peligro de inflación. Ahora lo que está ocurriendo es que algunos, grandes fondos o algunos grandes inversionistas, como por ejemplo Soros y otros más, han decidido reducir parcialmente sus posiciones de oro y han salido a vender. ¿Por qué? Porque hay una sensación en el mercado que las tasas de interés podrían subir. Y cuando las tasas de interés amenazan subir, lo cual significa que los precios de los bonos podrían bajar, y de hecho si uno revisa cómo ha venido el comportamiento de los bonos más importantes en los plazos largos, por ejemplo el bono del Tesoro de los Estados Unidos en 30 años, uno se da cuenta que el precio ha venido cediendo en las últimas semanas y ha venido subiendo la tasa de interés, o sea, el rendimiento de ese bono a situarse ya casi alrededor del 3.40 con proyección de ir más hacia 3.60, 3.70. Y como eso son cantidades enormes de dinero, y además está la idea que en algún momento la Reserva Federal va a tener que salir a esterilizar la enorme cantidad de liquidez que ha metido, los inversionistas más astutos, más rápidos, o aquellos que están fundamentalmente manejando grandes cantidades de dinero, están esperándolo al FED, digamos, a la vuelta de la esquina con un palo bien grande. Están diciéndole al FED, ok, cuando salgas a deshacer las posiciones que tienes en la gran cantidad de bonos de Estados Unidos y de otros bonos que puede tener corporaciones, salgas a vender al mercado, yo no te voy a comprar necesariamente. Yo te voy a decir, bueno, ¿a qué precio quieres vender? Y luego te voy a decir a qué precio quiero comprar. Como no tengo la liquidez en la mano, la liquidez manda, ¿no es cierto? La famosa frase, cash is king. Y como la FED está desesperada a empezar a esterilizar esa enorme cantidad de liquidez, vamos a encontrar una suerte de pugna en que el sector privado, los grandes inversionistas, van a querer una rebaja en el precio de los bonos para poder tomarlos, ¿no? Eso está originando que en el corto plazo, no en el largo plazo, sino en el corto plazo, haya salido una venta relativamente fuerte del oro que lo ha bajado. Ambas tendencias que tú mencionas, que los bonos caigan, que el oro esté cayendo y que la FED pueda subir las tasas de interés, que de alguna manera, como tú bien has explicado, están amarradas, darían la sensación que lo que los inversionistas grandes están especulando es que la bolsa va a seguir creciendo en el largo plazo, digamos, en los próximos 2 años. Así es. ¿Esa es un poco la expectativa? Sí, hay una expectativa de crecimiento de bolsa, aun cuando el día de hoy en particular hubo un ajuste hacia el final del día. Un día no te dice... Exacto, un día no dice, ¿no es cierto? Pero hubo una caída relativamente importante, aproximadamente 1.2, 1.3 de caída en el Standard & Poor's, a casi 0.8% de caída en el Dow Jones, incluso en Lima, alrededor de 0.9, casi 1% de caída en el índice general. O sea, se dio el mercado un poquito al final, pero no ha ocurrido mucho en otros commodities. El cobre se mantiene más o menos a 3.60 dólares la libra, la plata se ha mantenido más o menos en 28 y tantos la onza de plata, incluso el platino ha vuelto a estar por encima del oro a raíz de la caída del precio de la onza de oro y el platino ligeramente subiendo. Entonces, es un tema más. ¿Cuáles son los fundamentos detrás de una potencial apreciación de la bolsa? Porque estamos acercándonos al pico anterior. Sí. Y el pico anterior fue claramente inflacionario, Sí. Fue un pico claramente generado en base a mucha moneda persiguiendo pocos bienes, pero hoy hay incluso más moneda. Así es. La productividad norteamericana viene bajando cuando uno lo mira por décadas, Sí. Viene bajando, no tienen la productividad que tuvieron a mediados de los 90s, que fue el pico de productividad de los Estados Unidos. Incluso hay un gran economista de crecimiento que predice que la economía norteamericana enfrenta vientos que podrían hacer que se reduzca su tasa de crecimiento de largo plazo a la que fue su histórica, que es 0.2.
todavía una serie de años. ¿Cuáles son los fundamentos entonces de esta expectativa? ¿O es sencillamente especulador en el sentido de ejes financieros que después van a cash out y...? Es probable que esté más por ese lado que estás explicando que por fundamentos puros y duros. Sin embargo, vale decir que hay compañías norteamericanas que se encuentran en ese momento muy sólidas, muy fuertes, con mucha caja, con mucha liquidez. Lo que sucede es que esta gran cantidad de liquidez que se refugió en los bonos, está empezando a irse de los bonos gradualmente, está llevando a que entonces el rendimiento suba, los precios bajen, y como no tienen muchas otras alternativas en el corto plazo, se están refugiando en la bolsa, que va a generar un efecto, digamos, alcista, que solamente se podrá sostener si es que efectivamente las condiciones de productividad, de mejora, digamos, de la competitividad, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, continúan mejorando. Ahora, que Estados Unidos es una economía muy dinámica, muy activa, con mucha capacidad de crecer cuando se lo propone, es cierto. Yo creo que por ahí Estados Unidos tiene esa posibilidad. Que China también puede seguir creciendo internamente, incluso también. Pero yo lo que diría es que en el caso particular del oro, se está abriendo una posibilidad interesante para aquellas personas que a mediano y largo plazo quieran tener un activo bastante potente en términos de apreciación. Porque cuando uno revisa la cantidad de dinero emitida y uno, por ejemplo, ve alguna de las expresiones de liquidez, digamos, dinero, el M2, que, digamos, para que me puedan entender un poco, es una de las expresiones de liquidez que suma el circulante, el dinero M1, que son los depósitos en cuentas corrientes a la vista, más una parte de los depósitos de ahorros que son, digamos, de alta liquidez. Bueno, cuando esa parte de la liquidez, la M2, uno la mira desde el año 2006 a la fecha, uno ve que el incremento ha sido casi del 80%. Digamos, medido estadísticamente. Y obviamente el 2006 a la sí, fecha. define el principio del 2006 a la fecha, claro, casi del 80%. El principio debería estar más o menos a la mano con el crecimiento del PBI. Debería estar con el crecimiento del PBI más un poco de un poquito de efecto de inflación. ¿Cuánto puede eso transformarse o llamarse o ser en términos de lo que se llama, en inglés dicen el término monetary overhang, o ese exceso de cash o exceso de liquidez? Dependiendo cómo se le quiera ajustar, porque también hay un efecto de la velocidad de circulación, podríamos estar hablando de entre un 20 a un 25% de exceso de liquidez solamente de lo que ha emitido Estados Unidos. No estoy contando lo que puede haber emitido probablemente 40, Europa y otros más. ¿No? Sí. Entonces, claro, ¿cuánto va a poder secar de esa liquidez la Reserva Federal y cuánto le va a quedar de sobra? Eso que le quede de sobra, eso que no pueda secar la Reserva Federal, tarde o temprano se va a ir a precios, ¿no? ¿Cuánto más? 10, 12, 15% podría ser la inflación para los próximos 2 o 3 años, 4 años. Podría ser, todo dependerá que la Reserva Federal pueda secar ese exceso de liquidez que emitió en base a estos llamados quantitative easing, a esas facilidades, digamos, cuantitativas en cuanto a dinero, ¿no es cierto? Y además va a ser una cosa, va a haber un tema bien interesante, que es que la Reserva Federal de los Estados Unidos, cuando empiece a recomprar, o mejor dicho, a secar esta liquidez y sacar de su cartera los bonos, podría eventualmente empezar a tener unas pérdidas, porque los va a vender probablemente a un precio menor que los compró. Allí el Banco Central de Estados Unidos, o sea, la Reserva Federal, medirá hasta dónde puede ir. Y obviamente no va a querer incurrir en pérdidas grandes, digamos, de varios billones de dólares. Ese punto no está bien definido, nadie sabe exactamente cuánto va a ser. La Reserva Federal norteamericana ha ofrecido salir con dólares en uno de estos QEs, una de estas facilitaciones cuantitativas, hasta que la tasa de desempleo baje de 0,6. Es verdad. Y eso no se ve tampoco a la vista. Entonces, todas estas son señales muy complejas, por lo menos para los que no somos pues expertos en finanzas. Pero el mercado está creyendo, el mercado cree que va a haber un ajuste de tasas hacia el alza. Eso es lo que el mercado está percibiendo. La venta de oro es típicamente, o sea, esta venta de oro especulativa, esta bajada del oro es típicamente reacomodos de portafolios de fondos muy grandes que están esperando, ¿no es cierto?, que haya una caída en los precios de los bonos y tomar ahí una ganancia que es proporcionalmente mayor a la que podrían tener en el oro si esperan. Y por eso está afectando tanto a la bolsa peruana, que es predominantemente minera. Así es. Y algunas acciones de muy buenas compañías peruanas que vienen siendo golpeadas fuertemente, el caso particular de Buenaventura. Era un espacio para comprar.
como dice. Yo creo que sí. Hay que mirar ahora, esperemos que en los próximos programas podamos explicar a la gente cuándo una acción está barata, cuándo está cara y cosas de ese tipo. Muy bien. Te agradezco muchísimo, Luis Felipe, y te espero el próximo miércoles para hacer un poquito más de estas conversaciones tan interesantes. Bien. Bien, vamos a una pausa, regresamos con Hugo Perea, gerente de estudios económicos del BBVA, quien nos va a comentar sobre sus nuevas perspectivas de crecimiento para el 2013. Regresamos. Scotiabank